ChatGPT ya no hoy. 3 palabras lo cambiaron todo. Está despertando. El primer golpe fue el olor a antiséptico, agudo y estéril. Luego el pitido constante, mecánico, vivo. No se suponía que yo sobreviviera horas a la operación. Pero aquí estaba. Lo que no se suponía que hiciera era oír. No las voces susurradas. No el cambio sutil en el tono cuando pensaron que no lo lograría. Y definitivamente no el triunfo silencioso en la voz de mi yerno cuando dijo: «Está hecho. Mi nombre es Evelyn Barrett. Tengo 73 años, soy profesora de literatura jubilada viuda y hasta hace 6 días residente legal de una casa de $3 millones en Westerly Cove, un tranquilo pueblo donde pensaba vivir mis últimos años junto al mar». Abrí los ojos a un techo blanco y luz fluorescente. «Está despertando», dijo una enfermera con demasiada alegría. Sobre mí se cernía mi hija Lauren con el maquillaje impecable, su sonrisa forzada y ensayada. Junto a ella estaba Brandon, mi yerno, mirando la pulsera de platino que no estaba allí la última vez que lo vi. «Madre, qué bien que hayas despertado», dijo Lauren con una voz envuelta en preocupación artificial. Estábamos tan preocupados, mi garganta sentía como si tuviera gravilla. No podía aparte hablar, pero mi cerebro estaba alerta. Lo último que recordaba era un asado de carne. Una cena tranquila en casa. Luego un dolor agudo en la cabeza y oscuridad. «No hables», dijo Brandon amablemente. «Todo ha sido arreglado». Esas palabras me congelaron. Nunca había seguido nada bueno. A todo ha sido arreglado. Logré balbucear. «¿Qué quieres decir?» Se miraron entre ellos como si fueran actores leyendo un guión. «Bueno», empezó Lauren suavemente. «Dada tu condición, vendimos la casa de la playa». Me quedé atónita. Brandon añadió: «La propiedad de Cape Cod. La venta se cerró ayer. Pude haber sobrevivido a la cirugía, pero algo mucho peor ya se había hecho, y apenas comenzaba». Durante unos segundos pensé que no los había oído bien. La casa de la playa, la casa en la que había vivido más de 20 años. La casa donde guardaba las cartas de mi difunto esposo, mis diarios de jubilación, y el edredón que mi madre hizo en 1953. «Eso es imposible», susurré cada palabra rasposa como si me estuvieran arrancando la garganta. «Nunca firmé nada». Brandon, siempre tan profesional, sacó una carpeta de su maletín con el estilo de un mago que revela una paloma. «En realidad, sí firmaste», dijo señalando una firma que se parecía vagamente a la mía. Si la mirabas con los ojos entrecerrados, inclinabas la cabeza y tenías una copa en la mano. «Es normal olvidar cosas después de un trauma médico», añadió Lauren con suavidad. «Los médicos dicen que la pérdida de memoria es esperada. La confusión a corto plazo es bastante común». Miré el papel deseando que desapareciera, pero no lo hizo, y no recordaba haber firmado nada. El último momento claro que tenía era la cena, el dolor. Y ahora esto. «Probablemente estés desorientada», dijo Brandon suavemente. «Por eso intervenimos para manejar todo». Esa frase otra vez, «manejamos todo», como si me estuvieran haciendo un favor. Lauren se sentó al borde de mi cama y me acarició la mano. «Encontramos una instalación maravillosa para ti en Illinois. Se especializa en la recuperación de accidentes cerebrovasculares y aneurismas. Es tranquila y asequible». «¿Asequible?», pregunté. Brandon sonrió. «Bueno, tus facturas médicas van a ser considerables. Queríamos asegurarnos de que los fondos de la casa cubrieran el cuidado a largo plazo». Parpadeé ante ellos. Illinois estaba a 2000 millas del océano. De mis libros, de mi hogar. «¿Por qué no aquí?», pregunté lentamente. «Hubo complicaciones», dijo Lauren vagamente.
Disponibilidad, costos. Illinois tenía más sentido. Pero no tenía sentido. Nada de eso. 6 días inconsciente, una cirugía mayor y en algún momento de todo eso habían listado, negociado y vendido una casa de $3 millones. Extraordinariamente eficiente, sospechosamente eficiente. Creo que necesito descansar, dije. Claro, dijo Loren besándome la frente como una hija cariñosa en un gesto que ya había practicado demasiadas veces. Mientras se iban vi por un momento el maletín de Brandon. Bajo sus iniciales brillaba un logotipo plateado. Thornfield Pierce, abogados de bienes raíces. Fue entonces cuando lo supe. Esto no era incompetencia, era un plan. A la mañana siguiente una nueva enfermera vino a tomarme los signos vitales. Era más joven que las demás. Tal vez tenía poco más de 30 años, con una mirada afilada y un gafete que decía Nina Castillo R.N. A diferencia de las demás, no sonrió cortésmente y se fue. Se quedó un momento revisando mi bolsa de suero y luego verificando la carpeta al pie de mi cama. ¿Te importa si te pregunto algo, Ness Barrett?, dijo en voz baja. Asentí con la cabeza. ¿Recuerdas haber firmado algún documento en la última semana? Me quedé helada. No, susurré. Ni siquiera podía levantar un bolígrafo. Nina dio una leve inclinación de cabeza, como si confirmara una teoría. Se inclinó un poco hacia mí. «Has tenido visitas todos los días», continuó. «Pero ayer tu yerno le entregó un juego de formularios a la enfermera encargada. Dijo que era un poder notarial médico y una autorización para la transferencia de la propiedad. Aseguró que tú los habías firmado». Mi respiración se detuvo. Nunca me dejaron leer nada. Decían que necesitaba descansar. Nina miró hacia el pasillo y luego bajó aún más la voz. A nivel personal, llevo 6 años trabajando en cuidados paliativos y recuperación, y ya he visto esto antes. El abuso financiero a los mayores no siempre es ruidoso. A veces lleva un Rolex y dice: «Solo estamos ayudando». Las lágrimas se acumularon en mis ojos, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente alguien lo había visto. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté. Ella me entregó una nota adhesiva discretamente doblada. «Llame a esta mujer. Se llama Joanna Monroe. Es abogada retirada. Ayuda a los pacientes a revisar transferencias sospechosas. Es discreta, inteligente, silenciosa». Cerré los dedos alrededor de la nota como si fuera una tabla de salvación. «Gracias», susurré. Nina se levantó. Alisó su uniforme y me dedicó una pequeña sonrisa. «No lo has oído de mí». Y así el mundo volvió a girar, pero esta vez a mi favor. El reloj había comenzado a correr. Si quería recuperar mi vida, debía moverme antes que ellos. «Joanna Monroe», contestó al segundo timbrazo. Su voz era clara, controlada. «Soy Joe». Le expliqué quién era de manera lenta y vacilante. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando mencioné el nombre de Brandon, hubo una pausa. «¿Pierce de Thornfield Pierce?» «Sí», respondí. «Es mi yerno». Otra pausa. «Entonces necesitas revisar todos los documentos que él haya tocado inmediatamente». Esa misma tarde Nina me ayudó a acceder a mis registros hospitalarios y contactar con el defensor del paciente de la institución. Se mostró cautelosa para no generar alarmas, pero su presencia en mi lado se hizo habitual, protectora familiar. Una noche, mientras los monitores zumbaban y las enfermeras susurraban por el pasillo, me quedé despierta revisando todo. Las vitaminas que Brandon me traía, el té de hierbas que Loren insistía en que probara antes de dormir. El cansancio repentino que no podía explicar y el dolor. No solo el aneurisma, la fatiga constante y difusa de las semanas anteriores.
la forma en que mi visión se nublaba cuando leía la niebla en mis pensamientos. Lo había achacado a la edad, al estrés, al duelo. Pero ahora sentía que era una trampa. A mi solicitud, la neuróloga del hospital, la doctora Alicia Monroe, ordenó otro análisis de sangre. Regresó con el ceño fruncido. Tienes niveles elevados de un bloqueador beta que no forma parte de tu medicación prescrita. ¿Qué significa eso? Es un medicamento para la presión arterial, pero en dosis altas, especialmente en un paciente saludable, puede imitar los síntomas de un derrame cerebral, fatiga, incluso episodios de desmayo. Pero yo nunca lo tomé. Me miró cuidadosamente. Entonces alguien más te lo dio. El mundo giró. Brandon era el que me traía mis suplementos. Insistió en que le dejara rellenar mi pastillero, después de que mis manos comenzaron a temblar. Mi propia familia me había drogado para hacerme parecer inestable, empujándome hacia una residencia de cuidados y vendiendo mi casa antes de que pudiera detenerlos. Ya no era solo una paciente. Era un objetivo. Y había llegado el momento de dejar de hacerme la indefensa. Joe ya estaba revisando el contrato de transferencia de propiedad y el poder notarial. Nina se encargaba de obtener copias a través del enlace legal del hospital. En menos de 48 horas obtuvimos la confirmación. Los documentos habían sido falsificados, y no muy bien, por cierto. Joe llegó un jueves por la tarde vistiendo jeans, una chaqueta liviana y esa mirada tranquila y afilada que solo los abogados retirados parecen tener. Me abrazó suavemente con un solo brazo sin alarde y fue directo al grano. «He revisado el acuerdo de venta», dijo sacando papeles de una carpeta gruesa. «La firma del notario es falsa. La línea de testigos está en blanco. Y Evelyn, ¿te acuerdas de lo que decía el fideicomiso que tu marido creó antes de fallecer? ¿Recuerdas qué decía? Parpadeé. Que la casa no se podía vender sin mi consentimiento directo. Exacto. Es un fideicomiso irrevocable en vida. La propiedad está protegida. La venta de Brandon es inválida en su forma, a menos que obtenga un poder notarial con plena autoridad inmobiliaria, lo cual trató de falsificar. Joe dejó sobre la mesa una copia impresa del poder notarial falsificado. Mi firma me miraba desde la página. Torcida, dudosa, equivocada. Nunca firmé esto. Dije con la voz temblorosa. Lo sé y ahora podemos probarlo. Joe ya había contactado a un perito forense en documentos. Mientras tanto, solicitó una medida cautelar para detener cualquier transacción relacionada con la casa. Brandon aún no lo sabía, pero su brillante plan tenía una fuga. Esa noche, Na me puso al tanto del comportamiento reciente de Lauren. «Está tensa», dijo en voz baja. «Ayer hizo 3 llamadas en el pasillo caminando como un animal enjaulado. Lo único que escuché fue que no se suponía que debía despertar». Mi estómago se revolvió. «No sabía que podía oírla», añadió Na. Las piezas se alineaban más rápido de lo que podía procesar. El gaslighting, los documentos, el empuje repentino para mudarme al otro lado del país. Y ahora una grieta en el silencio. Joe tiró una silla aquella noche y me miró fijamente a los ojos. «Evelyn, no necesitas irte en silencio». «No lo voy a hacer», respondí. Sonrió. «Esa es mi hermana». En ese momento algo cambió. Por primera vez desde que desperté en esa cama de hospital, no me sentí pequeña, frágil, ni rota. Me sentí enojada, clara, viva, y tenía un equipo, Joe, Nina, y pronto un juez. Ya no era una cuestión de si detendríamos a Brandon. Era qué tan fuerte caería cuando lo hiciéramos. La audiencia se programó más rápido de lo que esperábamos. Joe presentó una petición de emergencia en el Tribunal de Sucesiones citando fraude
a personas mayores documentos falsificados y puesta en peligro de salud. El juez, para su crédito, no necesitó mucha persuasión una vez que llegaron las pruebas iniciales. Pero Brandon no cayó en silencio. Apareció en el hospital 2 días antes de la fecha del juicio. Solo. Sin Lauren, sin sonrisas falsas esta vez. Evelyn dijo suavemente acercando las sillas a mi cama. «Necesitamos hablar». Lo miré en silencio. Se inclinó hacia mí. «Sé que estás molesta, pero esto es un malentendido. Solo estaba tratando de seguir adelante mientras te recuperabas». «¿Eso es lo que es la falsificación ahora?», pregunté. Su mandíbula se tensó. «Te han manipulado», dijo. «Esa enfermera, tu hermana, te han envenenado en nuestra contra». Levanté la copia del informe forense de escritura. «Esto dice lo contrario». Él comenzó a caminar por la habitación menos compuesto. «¿Realmente vas a arruinar la vida de tu hija por un poco de papeleo?» «¿No, Brandon?», dije. «Ya lo hiciste tú. Yo solo no te voy a dejar terminar el trabajo». Dio un paso más cerca. «Aún no estamos en corte, pero no me eché atrás. Déjame ser clara», dije. «Vendiste una casa que no te pertenecía, falsificaste mi consentimiento, me drogaste y trataste de desaparecerme en una instalación de cuidados. Querías que me quedara en silencio y fuera de tu camino». Abrió la boca, pero lo corté. «Debiste haberte asegurado de que me quedara inconsciente. Esa fue la última vez que intentó hablar conmigo en persona». Joe presentó inmediatamente una orden de restricción. Nina informó su comportamiento a la seguridad del hospital. Y la próxima vez que vi a Brandon fue en una sala de tribunal. Su expresión ya no era arrogante, sino acorralada. Lauren no apareció. Se había ido a quedarse con su tía en Connecticut. Según el investigador privado de Joe, su firma no estaba en los documentos falsificados, pero su silencio, su cooperación hablaba por sí sola. Cuando el juez dictó la orden de congelar la venta, el abogado de Brandon solicitó renegociar los términos de la transacción. El juez, con una frialdad que me sorprendió, respondió: «No se puede renegociar un robo». Y así de un golpe todo cambió. Ya no era la frágil anciana en una cama de hospital. Ahora era la demandante, y apenas había comenzado. En un pueblo costero pequeño como Westerly Cove, las noticias corren rápido. Cuando se supo que una profesora retirada de literatura había demandado a su yerno por fraude de anciana relacionado con una casa en la playa de $3 millones, los murmullos se convirtieron en titulares. Joe se encargó de la prensa con cautela. Emitió una declaración sencilla. Evelyn Barrett representa a todas las personas mayores que han sido silenciadas, manipuladas o olvidadas. Este caso no es solo sobre una propiedad. Es sobre dignidad. Los periódicos locales lo recogieron primero. Luego una filial de Boston publicó un artículo. Después llegaron las entrevistas, las llamadas de grupos de defensa y la silenciosa corriente de cartas de desconocidos, en su mayoría mujeres, que decían: «Eso le pasó a mi madre. Eso me pasó a mí». No pedí atención, pero tampoco me escondí. Brandon, por su parte, intentó salvar su reputación. Su firma Thornfield Pierce lo puso en licencia administrativa. Al final del mes, su nombre desapareció discretamente del sitio web. Lauren nunca llamó ni una sola vez, ni siquiera después de que el tribunal invalidara la venta, congelara la cuenta que contenía la transferencia bancaria y abriera una investigación criminal sobre la certificación notarial fraudulenta. Joe me aconsejó mantener distancia. «Ella ya ha tomado su decisión», dijo con suavidad. «Si alguna vez quiere reconstruir, tendrá que empezar con la verdad». La verdad. Eso era lo esencial. No la venganza. No la retribución, solo la firme y silenciosa insistencia de que lo que había pasado estaba mal
y que alguien debía decirlo en voz alta para que otros pudieran escuchar. En abril ya estaba de vuelta en mi casa. El aire salado sabía diferente, más limpio. Na pasaba una vez a la semana con víveres y chismes. Joey había establecido un pequeño fondo legal a mi nombre para mujeres mayores en situaciones de abuso financiero. Y la universidad local me preguntó si consideraría dar un seminario invitado sobre literatura ética. La ironía me hizo reír después de todo. Lo que más me sanó no fue la sentencia judicial ni la tormenta mediática. Fue saber que mi voz, la de una simple mujer mayor, había abierto una grieta. Que tal vez, solo tal vez, la próxima vez que alguien dijera «ella no luchará», pensarían 2 veces. Un domingo tranquilo por la mañana llegó una carta, sin dirección de retorno ni caligrafía que reconociera solo mi nombre, Evelyn Barrett, escrito cuidadosamente en el sobre. La abrí con la misma cautela que había aprendido a aplicar últimamente a casi todo. Dentro había una página doblada por la mitad. Era de Lauren. La letra era la suya, ordenada, precisa, como cuando etiquetaba sus cuadernos escolares en 3er grado. «Mamá, no espero tu perdón. Ni siquiera espero una respuesta. Solo necesito que sepas que tenía miedo. Miedo de perder la casa, miedo de las facturas médicas, miedo de envejecer y verte desvanecerte como lo hizo papá. Dejé que Brandon tomara el control porque siempre decía que tenía las respuestas. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero me decías a mí misma que no era tan grave, que tú entenderías que tal vez no te despertarías. Odio haber pensado eso. Espero que algún día puedas encontrar la paz, aunque no forme parte de ella. Con cariño, Lauren». Me quedé mirando la carta largo rato. No resolvía nada, pero era algo. No respondí. No aún. Hay heridas que no están listas para ser cosidas. Algunas disculpas necesitan tiempo para asentarse antes de poder ser aceptadas. En su lugar guardé la carta en el cajón de mi escritorio junto al testamento de mi marido y los documentos del fideicomiso. Un recordatorio de lo cerca que estuve de desaparecer y de cómo me negué a hacerlo. Más tarde esa semana me encontré de pie en el porche mirando al mar. El viento del Atlántico tiraba de mi bufanda, y por primera vez en meses no sentí que estaba preparándome para una tormenta. Sentí que estaba aquí arraigada viva. Si estás viendo esto, y alguna vez has sentido que te borraron, déjame decirte algo, no eres invisible. No eres demasiado vieja, ni demasiado tarde. Aún tienes poder. Habla, haz preguntas, pide ayuda. Y si alguien te dice, no te preocupes, todo está solucionado, asegúrate de preguntar, ¿solucionado para quién? Porque tu historia no ha terminado. Aún no.